I'm Olivia Flores, your correspondent report for today. We are on Saturday, the 6th in December, and you are on Canal 22. It's 20 o'clock. Hear the news and stay with us. So today we are going to see some information about Spanglish with an interview from Belinda Hernandez. After we are going to see some news about the border between America and Mexico with our special correspondent Maya Sanchez, and we're going to receive the new Mexican mayor of San Diego in the United States. And to conclude this television news, I'm going to present the weather forecast. Here's the latest international news for you on Canal 22. Well, so we're going to welcome now Belinda Hernandez for an interview with Pablo Fernandez, who is in phone call. Let's talk about Spanglish now. Belinda, it's your turn. Hola Oli. Hola Beli, ¿cómo estás? Bien, bien. Hola a todos. Nos dirigimos en directo del plato con Pablo Fernández, mexicano de 33 años, que fue a trabajar para Estados Unidos. Hablaremos y analizaremos el Spanglish. Para las personas que no conocen el Spanglish, es un término que se refiere a la combinación de español y inglés. Las poblaciones hispanas de origen hablan con fluidez el Spanglish. Los tipos de Spanglish, sin embargo, son muy diferentes dependiendo de la ciudad. De hecho, el que se habla en Nueva York no es el mismo que en Miami. Por lo tanto, para seguir contigo, hola Pablo, ¿cómo está? Hola Belinda, muy bien, ¿y tú? Estoy bien, gracias. Entonces, ¿qué piensas, Pablo, del Spanglish? Si no, para todos nuestros televidentes que solo nos acompañan, recuerdan, ustedes es un joven mexicano que salió de la ciudad de Tijuana. Exactamente. Respecto al Spanglish, estoy en contra de esta nueva lengua. ¿Por qué? Porque estar en contra de este nuevo lenguaje puede llegar a ser revolucionario. Estoy en contra de Spanglish porque en primer lengua el idioma por completo denigra el inglés y el español. El inglés y el español son dos idiomas propios. Además, en los Estados Unidos, una mayoría de personas hablan inglés, mientras que menos personas hablan español en América. Estoy de acuerdo con usted, pero el Spanglish se enseña a la calle muy pronto. Esto es muy útil para su futuro. Y también, los niños latinos que van a la escuela se benefician de esta lengua. Tiene pues un vínculo entre el inglés y el español. Es una grande ventaja. En paralelo, estoy de acuerdo en que los niños se nota que no dominan los dos idiomas desde la confundir. Estoy de acuerdo con ustedes sobre estos hechos, pero no es necesario olvidar que algunas personas, como yo por otra parte, consideran el Spanglish como un ejercicio hecho de prisa y corriendo. En efecto, el Spanglish no pertenece a ninguna esfera geográfica. Para mí se trata de una lengua que no es fija, ella está en evolución constante y se adapta, tiene nuevos retos. Esta en absoluto no es una lengua fija, pero no puede negar la creatividad de esta lengua que es bastante extraordinaria. Es cierto que pensar a mezclar dos lenguas distintas para hacer que un único modo de comunicación está bien pensado. Además, el número de latinos que ven a América se volvió importante, ¿verdad? Hay cada vez más personas que necesitan para hacerse comprender en un país que no conocen, sino es por esta razón que inventaron este lengua, ¿no? El español es a pasar a todo su lengua
y es necesario saber que el español es la única lengua hablada por los inmigrantes. Esta lengua todavía no ha desaparecido. Gracias a los latinos, esta toma una verdadera amplitud en los Estados Unidos. Toma una verdadera amplitud. Es por eso que es necesario para Spanglish. A cada una su lengua en los Estados Unidos, el inglés, y en México el español. Los latinos tienen mucho mal se integrado a la cultura americana. Gracias Pablo por responder y emitir su opinión sobre el Spanglish. Pero, estos estudiantes también pueden darnos su opinión respondiendo a estas preguntas. ¿El Spanglish es un dialecto? ¿Van a convertirse en una lengua de pleno derecho, con su propia sintaxis? Podrán responder viendo nuestra página web, cuya dirección se indica abajo de su pantalla. Gracias por seguirla y queremos la próxima semana para una nueva entrevista. Buen fin de semana a todos. Thank you, Belinda, for this interview. So now we're going to see some news about Jamel Bali, who went to Tirana for his world travel, and our special correspondent, Maya Sanchez, has some information about this. Let's establish a link with Maya, who is in Tirana right now. Hello! Buenos días, Olivia. Estoy en la frontera americana-americano en Tijuana. Esta semana he entrevistado a Jamel Bali. Es el primer hombre en haber dado la vuelta al mundo corriendo. Pasó por Tijuana y escribió un artículo el 14 de enero de 2013 sobre las condiciones de vida de esta ciudad al borde de la frontera. Nombra su artículo Viaja en el centro de la locura. Esta frontera es la frecuentada del mundo, como lo llaman aquí. Pues, miles de coches encargados de mercancías más o menos legales pasan cada día a través de los controles infligidos por los servicios americanos de aduana. La frontera supera todas los reglas oficiales de contrabando. Se habla el Spanglish, la lengua de la frontera. Tijuana, o Tilde, como lo llaman sus habitantes, es la ciudad miseria. Sa población pasó de 65.000 habitantes en 1950 a 1 a 2 millones hoy. Todo es con la esperanza de pasar en el país rico, camino del sueño americano. Se acuerda de algunas visiones de horrores, un pelo despezado en la cantaría, un hombre mutilado pidiendo limosna. Tijuana se caracteriza mucho por el contraste surrealista entre el país rico y miseria. Del otro lado de la frontera, el lujo, una sociedad artificial, del lado donde me encuentro, el ruido, el olor, el peligro de la ciudad. Jamel Bali había perfectamente bien este aspecto de Tijuana. Aquí la frontera separa los Estados Unidos y México del sur de la California hasta Texas. Por ejemplo, el muro de Berlín se llama la pared de la vergüenza. Aquí no hablan de ello. En consecuencia, Jamel prosigue su corrido en la ciudad y se hace albergarse en una casa de una mujer, la señora Irma, pobre esquizofrénica destruida por su propia ciudad. A ver la fiebre del sábado por la noche, como lo nombra para su artículo, hace temblar la ciudad, las salidas, los bares, las calles desastrosas, las prostitutas, etc. Sin embargo, la fiebre del sábado por la noche es un lujo en adelante, inaccesible para el común de los mortales. Su artículo finaliza sobre en Tijuana es como un viaje en la esquizofrenia que viví. Y aquí el artículo que me tiene afectada esta semana. Gracias y a la próxima semana. Thanks, Maya, for your involvement. Hello and welcome in our studio, Manuel. Hello. So we're going to hear some extracts of your speech now. I have a lot of emotion, sincerity and pride that I raise a newly elected mayor. My thoughts go out to all voters who have worn the list I represent
the top of the second round. We send him our warmest thanks. It's with great determination, but also with great humility, that I approach this new future mayor with my team, Gerrit and UNIT in the same dynamic. We put all our strength, our life and our heart to be present on the ground. This is where our concept of politics, and we are proud of. We will take responsibility with rigor and enthusiasm for all the inhabitants of our city that now rely on us for a better future. We pledge to honor all forward our proposals in greater transparency and in compliance with the law. I know that the vote we have obtained reflects the part of some of our citizens of disappointment or frustration. I'm Mexican, but primarily American. This court also reflects the sense that our proposal and the importance of our idea. Here are the line of our future action. This future we want to build in negotiation and in compliance with the essential project: dialogue, security, transparency, social justice, cleanliness, and improve the living environment of the city. When I was tried, I live in misery. I want to take initiative on former Mexican immigrants to create a support in our Mexican-American community. However, we limit the arrival of new immigrants for optimal support. We need the professionalism and competence of the municipal staff to help us make this transition. The main objective during my term will be to maintain order because we are near one of the most dangerous cities in the world. We want to increase public safety, to enforce the prohibition of alcohol on public roads, better organization with the police passage in shop and neighborhood, prohibit prostitution, and project our border import Mexican drug cartel. Today, I want to place myself beyond the polemic. I begin now a new stage for my work at the mayor and make every effort so that San Diego found confiance. Together and democratically turn the page for real change. Thank you. I think it's really important for you, this election. Yes, it's because I'm new Mexican mayor of San Diego and it's a proof of that everybody can succeed. Okay, thank you for coming here in Canal 22. No problem. Bye. So, this is the weather forecast for Mexico for the next 24 hours. Well, in the west part, the sun is on with a maximum of 23 degrees for Tijuana. In the east part, it's a rainy day for Cancun, and for the center zone, it's cloudy with a minimum of 1 degrees in Ciudad Juarez. And tomorrow we're celebrating the Roberto. The sun will rise on 6 o'clock and 4 minutes. Have a nice evening, and I let you with 2 episodes of The Bridge. I hope to see you soon next week on Canal 22.